¿Qué tal, mi gente querida? Hoy es 19 de marzo de 2026. Entrando ya en materia, suscríbete ahora mismo al canal, regálanos tu like y activa la campanita para poder seguir creciendo juntos y para que no te pierdas nada de lo que viene. Miren, señores, hay momentos en que la historia no cambia por accidente. Cambia porque alguien lleva años empujándola en una dirección determinada. Y eso es lo que conviene tener presente antes de entrar en este tema. Porque lo que hoy se mueve entre Washington, Tel Aviv y Teherán no debe leerse como una simple secuencia de respuestas improvisadas. No, aquí hay una lógica previa. Hay una insistencia estratégica. Hay una doctrina que fue ganando espacio. Y hay dirigentes que entendieron mucho antes que otros que una amenaza futura también podía convertirse en argumento suficiente para actuar en el presente. Porque o por esto o eso, por eso esta crisis no solo habla de misiles, habla de instalaciones militares o de decisiones de coyuntura. Habla de algo más profundo. Habla de quién define lo que constituye una amenaza intolerable. De cuánto espacio real conserva la diplomacia cuando la lógica militar avanza. Y de hasta qué punto una guerra puede ser presentada no como elección, sino como desenlace inevitable. Ese es, en el fondo, el núcleo del problema. Porque cuando una visión estratégica logra imponerse durante años, llega un punto en que lo extraordinario empieza a parecer normal. Y lo que antes habría sido visto como una escalada extrema terminada o extrema termina revestido de aparente necesidad. Repito, lo que antes habría sido visto como una escalada extrema termina revestido de aparente necesidad. De modo que, antes de escuchar nombres, fechas y decisiones, conviene fijar bien el marco. Aquí no estamos ante un episodio aislado, sino ante la convergencia de una voluntad política, una doctrina de fuerza y una oportunidad histórica que algunos llevaban demasiado tiempo esperando. Ahora sí, vamos al fondo. Durante años, Benjamín Netanyahu hizo una sola cosa con disciplina obsesiva: persuadir, presionar, martillar, empujar. Sí, empujar a Washington hacia una guerra con Irán. No fue una ocurrencia reciente. No fue un impulso de última hora. No fue una reacción improvisada al caos del momento. No, señor. Fue una línea estratégica de décadas. Una insistencia casi doctrinal. Una cruzada personal convertida en política de Estado. Netanyahu puso o pasó buena parte de su carrera diciéndoles a los presidentes de Estados Unidos que Irán no debía ser contenida o contenido. Debía ser golpeado. Que la disuasión no bastaba.
que la diplomacia era débil, que negociar era perder tiempo y que tarde o temprano habría que aplastar la amenaza antes de que madurara por completo. Netanyahu con Barack Obama lo intentó, lo presionó, le argumentó a favor de un ataque contra las instalaciones nucleares iraníes. Obama dudó, Obama frenó. Obama entendía que abrir esa puerta podía incendiar toda la región. Con Donald Trump, al principio, tampoco fue tan sencillo. Sí, Trump rompió el acuerdo nuclear en 2018. Sí, lo hizo animado por la presión israelí. Sí, compró el argumento de que aquel pacto no desmontaba realmente la amenaza. Pero incluso así, cuando tuvo la oportunidad de lanzar un golpe en 2019, retrocedió. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Trump fue evolucionando hacia esa posición. Y en ese trayecto, Netanyahu no fue un espectador, fue un operador. Un hombre que entendió antes que mucho que en política internacional insistir también es una forma de conquistar. Hoy, lo que estamos viendo es exactamente eso. La consumación de una vieja obsesión estratégica israelí. Trump terminó convirtiéndose en el socio de Netanyahu que siempre soñó. Sí, Trump se convirtió siendo el socio en que Netanyahu siempre soñó. No uno que administrara el problema, no uno que lo congelara, no uno que lo pospusiera, uno dispuesto a usar fuerza bruta. Y cuando Israel atacó las instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025, Estados Unidos no quedó al margen, se sumó. Y al sumarse, hizo algo más peligroso que entrar en una guerra. Asumió como propia la doctrina israelí de la guerra preventiva ampliada. ¿Y qué significa eso? Ustedes dirán. Significa que ya no hace falta que el enemigo esté a minutos de apretar el gatillo. Ya no hace falta una amenaza inminente, concreta, inmediata, verificable. Basta con que pueda representar un peligro en el futuro. Basta con que tenga la capacidad. Basta con que exista la posibilidad. Y eso cambia todo. Porque cuando una potencia adopta esa lógica, el umbral para la guerra se derrumba. La frontera entre defensa y agresión se vuelve borrosa. Y lo que antes requería prueba, ahora se reemplaza por percepción. Israel lleva tiempo operando así. Lo hizo contra Irak en el 1981. Lo hizo contra Siria en el 2007. Y después del trauma del 7 de octubre del 2023, endureció todavía más esa visión.
Ya no se trata solo del expediente nuclear. Ahora también entra en juego o en la ecuación los misiles balísticos, la capacidad convencional, la posibilidad de daño futuro. En otras palabras, Israel decidió que esperar es lujo que ya no piensa permitirse. Y Washington, en vez de moderar esa doctrina, terminó abrazándola. Aunque claro, intentó maquillarla. Los dirigentes estadounidenses hablaron de un ataque iraní inminente. Intentaron presentar la operación como una acción defensiva, casi inevitable, casi forzada por las circunstancias. Marco Rubio dijo que actuaron de forma proactiva y defensiva. Dijo que sabía que Israel golpearía. Dijo que eso precipitaría una respuesta iraní contra fuerzas estadounidenses. Y que, por tanto, era mejor anticiparse. Pero esa explicación tiene un problema. Esa explicación tiene un problema. Suena exactamente a la lógica de Washington, o que Washington lleva años diciendo que no comparte. Repito, suena exactamente a la lógica que Washington lleva años diciendo que no comparte. Suena a la doctrina israelí con acento americano. Sí, así suena. Suena a una racionalización posterior, construida para vender la guerra sin llamar las cosas por su nombre. Porque aquí la verdad incomoda. Y esa verdad que incomoda es esta. Estados Unidos no fue simplemente arrastrado, pero tampoco actuó en un vacío. Trump quiso dejar claro que la iniciativa también era suya, que incluso pudo haber empujado a Israel. Eso dijo. Que él también creía que Irán iba a atacar. Eso dijo. Que esta guerra no fue una emboscada diplomática montada por Netanyahu. Eso dijo Trump. Bien. Muy bien. Pero aunque la decisión final haya sido estadounidense, el marco mental, el clima estratégico, la arquitectura del argumento llevaban años siendo trabajados por Israel. Y en eso, Netanyahu fue central. No necesariamente como titiritero omnipotente, como dirán algunos, pero sí como el dirigente que más consistentemente empujó a Estados Unidos hacia ese desenlace. Ahora bien, el camino hasta aquí no fue lineal. Después de la guerra de 12 días de junio de 2025, Irán empezó a construir con rapidez sus fábricas de misiles balísticos y a recomponer su arsenal. Israel volvió a planificar.
Israel volvió a preparar una operación más profunda. Volvió a compartir escenario con el Pentágono. Pero entonces apareció un factor de riesgo para Netanyahu. Trump abrió una vía diplomática. Y ahí comenzó la angustia de Israel. La angustia israelí. Porque Netanyahu temía una cosa por encima de todos: que Washington llegara a un acuerdo parcial con Teherán. Un acuerdo que hablara de nucleares, de inspecciones, de tiempo, pero dejara intacto el problema de los misiles. Eso para Israel era casi peor que no hacer nada, porque le congelaba las manos, le archivaba los planes, le cerraba la ventana operativa. Por eso Netanyahu viajó de emergencia el 11 de febrero. Por eso apretó. Por eso le dijo a Trump, sin demasiados disfraces, que desconfiaba de cualquier arreglo con Irán. No ocultó su escepticismo. Y no lo ocultó porque sabía que estaba peleando la batalla más importante. La batalla por definir si el expediente iraní se resolvería con firma o con fuego. Después, los propios iraníes terminaron facilitando el argumento de los halcones. Dilataron conversaciones, se negaron a negociar sobre sus misiles. Y cuando llegó la inteligencia de que altos funcionarios iraníes se reunirían con el ayatolá Ali Khamenei en la madrugada del 28 de febrero, la decisión quedó tomada. Estados Unidos e Israel atacarían juntos. Y no solo contra infraestructura, también contra el régimen. Ahí está el salto más brutal. Ya no se trataba únicamente de degradar capacidades. Ya no se trataba solo de fabricar o de fábricas. No se trataba de silos, laboratorios o centro de mando. Se trataba de golpear la cabeza política del sistema, de herir el corazón del poder iraní, de mandar un mensaje que no dejara espacio para la ambigüedad. Esto no es contención. Esto es decapitación estratégica. Y claro, para Netanyahu, este es el momento que persiguió durante años. No solo porque convenció a un presidente estadounidense, también porque logró neutralizar las resistencias internas en Israel. Durante mucho tiempo, dentro del gabinete, del aparato militar y de los servicios de inteligencia, hubo reservas sobre una guerra total con Irán. Hubo miedo en la escalada regional, miedo al costo humano, miedo al error de cálculo. Todo eso fue arrastrado por tres cosas: el trauma del 7 de octubre,
la percepción de amenaza existencial y la sensación de que se había abierto una oportunidad histórica. Hoy, casi nadie en el poder israelí está pidiendo moderación. Y eso también dice mucho. Dice que el fracaso de inteligencia de 2023 no produjo humildad, produjo endurecimiento, no produjo prudencia, produjo apetito de anticipación militar. Netanyahu, además, necesita esta guerra también porque para él es clave doméstica, porque su imagen quedó golpeada, porque para muchos israelíes el 7 de octubre de 2023 lo manchó políticamente, porque necesita reconstruirse como hombre de Estado, como líder de guerra, como arquitecto de una nueva realidad regional. Él quiere vender una idea simple. Netanyahu quiere vender que ha cambiado el mapa de Oriente Medio. Y si logra instalar esa narrativa, si logra presentar esta guerra como una segunda gran victoria, cree que pueda llegar fortalecido a las elecciones. Pero cuidado, una cosa es el respaldo a los ataques y otra muy distinta, la confianza en Netanyahu. Muchos israelíes apoyan la operación. Eso no significa que le entreguen a él el mérito pleno, ni que olviden sus errores, ni que lo vean a él como un conductor confiable del día después. Y ahí aparece otro problema, todavía más peligroso para él. El riesgo del chivo expiatorio. Porque mientras la guerra produce resultados rápidos, Netanyahu puede posar como estadista duro, casi churchilliano, diría yo, al lado de Trump. Pero si la guerra se prolonga, si se encarece, si deriva en caos, si mueren soldados estadounidenses, si la oposición pública norteamericana empieza a sentir que está pagando por sangre una guerra que percibe como ajena, entonces el relato cambia. Y cambia brutalmente. Porque en Estados Unidos esta guerra nunca fue realmente popular. Nunca fue una causa nacional de consenso profundo. Nunca fue una cruzada emocional comparable a otros momentos históricos. Y cuando una guerra no es popular, siempre aparece la necesidad política de encontrar un culpable externo. Un culpable externo es ¿quién empujó? ¿Quién insistió? ¿Quién presionó? ¿Quién convenció? ¿Quién tenía más intereses? ¿Quién convirtió una posibilidad en una inevitabilidad? Y entonces, el nombre de Netanyahu puede empezar a sonar, no como el del aliado valiente, sino como el del dirigente que arrastró demasiado lejos a Washington. Ese es el gran peligro.
No que pierda solo en el frente militar, sino que incluso si parte de la operación funciona, termine siendo presentado como el hombre que metió a Estados Unidos en una guerra costosa, impopular y sin salida clara. Porque las guerras se celebran distinto en el primer impacto que en el quinto mes. Las victorias relámpago enamoran. Las facturas largas destruyen reputaciones. Y Netanyahu lo sabe. Sabe que este punto puede ser su momento de gloria o el inicio de su futura condena histórica. Así que no. Aquí no estamos viendo simplemente a Israel defenderse. Ni estamos viendo únicamente a Trump actuar por cuenta propia. Estamos viendo algo más complejo y más crudo. Estamos viendo a un Netanyahu que, después de años de insistencia, por fin logró que Washington hablara el idioma estratégico que él siempre quiso imponer. Pero también estamos viendo que esa victoria puede ser venenosa. Porque si todo sale bien, él intentará coronarse como el hombre que redibujó Oriente Medio. Pero si todo sale mal, si la guerra se empantana, si el costo sube, si Estados Unidos se cansa, si la sangre americana empieza a pesar más que la retórica geopolítica, entonces Netanyahu dejará de ser el arquitecto del momento para convertirse en el culpable perfecto. Y en política internacional, como en la guerra, el héroe de hoy puede ser el sacrificado de mañana. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Recuerde que esto es en vivo. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. Regálanos tu like, activa la campanita y quédate con nosotros en los próximos contenidos. Tu apoyo mantiene este espacio vivo, libre y completamente sin tapujos. Suscríbete ya. Suscríbete. Hasta la próxima.